versículo 23. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacedlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Vamos a ver todos el 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tome asiento, hermano. Yo sé que este versículo lo conocen. ¿Cuántos lo conocen ya? Amén. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término secular? ¿Usted lo ha empleado? Usted que diga, en sus propias palabras, mi trabajo es secular o alguna actividad. ¿Quién ha usado esta palabra secular? ¿Quién? ¿Nadie? Cuando se refiere a secular, esta palabra se utiliza para distinguir el ámbito de la vida cotidiana, los asuntos terrenales, de los asuntos espirituales. La pregunta es para todos nosotros. ¿Debe haber una conexión o una desconexión entre lo secular y lo espiritual? ¿Qué piensan? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? No es que digo yo, es que dice la Escritura. Es decir, lo que yo soy hoy en domingo, en la iglesia, mi búsqueda de Dios intencional, mi búsqueda de la palabra, adorar a Dios. ¿Será que mañana lunes yo estoy desligado de mi identidad? ¿O sigo siendo cristiano? ¿Será que el término secular, donde hace una separación de lo que hacemos en nuestra vida diaria, no está ligado con quién soy yo en Cristo Jesús, o está separado? ¿Qué piensan ustedes? Yo he escuchado a muchos decir, es que este es mi trabajo secular. Y cuando nosotros decimos estas palabras, corremos el peligro de intentar separar mi vida o mi identidad como hijo de Dios de mis actividades diarias. ¿Hace la Biblia, pregunto, una distinción entre lo secular y lo sagrado o espiritual? ¿Qué piensan? ¿Hay una diferencia entre lo que hago para Dios, considerando que lo que no es para Dios, como el trabajo, la universidad, hay una diferencia, o tengo que yo separar mi vida de mis actividades diarias, o tengo que llevar mi identidad a donde yo vaya? ¿Qué piensan? La palabra iglesia, que es la palabra griega eclesia, significa los llamados de afuera. Y en cierta manera la respuesta a la pregunta, ¿hace la Biblia una distinción entre lo secular y lo espiritual? Es sí y no. Sí, en el sentido de que la Biblia dice que somos apartados para Dios. En ese sentido hay una diferencia. Dios nos sacó del mundo, amén. Dios nos tomó, y la propia palabra iglesia significa alguien tomado de afuera hacia adentro. Sin embargo, por otro lado, aunque fuimos apartados por Dios para su reino, para sus propósitos, la Biblia también enseña que el cristiano debe ser luz y sal en este mundo. Es decir, que eso implica que nosotros nos vamos a relacionar con personas que no comparten su fe. ¿Cuántos tienen relación con personas que no comparten su fe? Todos. Si nosotros hiciéramos una separación total de nuestra vida cristiana, de los asuntos del mundo, podemos caer en el error de ocultar la luz de Cristo donde Dios nos ha puesto. ¿Está de acuerdo? Que si nosotros separamos, si yo soy cristiano, eso me llevaría a no tener contacto con las personas, eso me llevaría a tener un círculo totalmente cerrado. Por otro lado, podemos caer en el error de al ser cristianos caer en la posición
de jueces despiadados ante una generación que se está perdiendo. Porque nuestra perspectiva sería juzgar, mira, este está haciendo eso está haciendo mira, este ratero, este chismoso. Entonces, si yo me pongo en una posición totalmente cristiana, posiblemente hemos caído en el error de juzgar a las personas y no mostrar el amor de Dios. ¿Sí me entienden? Se da cuenta cómo debe de haber un balance entre lo que yo soy como hijo de Dios y entender lo que Jesús y la palabra de Dios enseña. Por lo menos en Juan capítulo 17, versículos 13 y 18, hablando Jesús. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, hablando Jesús, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús habla de sus discípulos. Le dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice en el versículo 15 Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué está diciendo la palabra? Dios no quiere que te salgas del mundo. Lo que Dios no quiere es que tu corazón se contamine con las cosas del mundo. Eso es muy diferente. Porque el problema del cristiano no es que esté en el mundo, sino que el cristiano acaba adoptando muchas cosas que el mundo hace. Ese es el problema. El problema es que no tienes convicciones tan firmes como para permanecer en un círculo donde nadie es cristiano y muchas veces acabamos haciendo lo que la gente hace o acabamos hablando de la forma que las personas lo hacen. Pregunto nuevamente, ¿hay una separación entre lo secular y lo espiritual? Sí y no. Sí, porque somos apartados, y no, porque no podemos caer. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que yo voy a mi trabajo secular. Pues si tú dices que tú vas a tu trabajo secular, estás diciendo que ahí ya no eres cristiano. Así de sencillo. Si tú dices que tienes que tu universidad es secular, estás diciendo que allá no eres cristiano. Simplemente estás diciendo eso en palabras sencillas. Y esto me lleva a lo siguiente, hermanos. En Colosenses, vaya usted al versículo 17 para poder entender el contexto de este versículo antes de leer el 23. 3:17. Dice ahí, 3:17. ¿Ya están ahí? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo ¿qué? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Luego usted se brinca al capítulo 4, al versículo 23, y si usted ve en el título de su Biblia que dice, deberes sociales de la nueva vida, y hay, el apóstol Pablo le habla a las casadas, le habla a los hijos, le habla a los padres, y en el versículo 23, quiero llamar tu atención, en el versículo 23 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren ¿qué? Agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pregunta, ¿creen que este texto enseña que solamente nos debe importar, o podemos decir, o cuántos han dicho aquí, yo lo hago para Dios? ¿Cuántos han dicho eso? Podemos caer en un error en pensar que al hacerlo para Dios no me importa la persona. Es decir, yo lo hago para Dios y yo no sé si ella, o sea, me da igual, yo lo estoy haciendo para Dios. Hay personas que piensan así. ¿En serio? Y les voy a demostrar cómo no es correcto tener una postura donde tú dices, yo hago todo para Dios, porque pudiéramos caer en el error que no te importa la persona. Pues dices, pues yo lo hago para Dios. ¿Quién ha dicho eso? No levante su mano. No levante su mano. Pregunta, muchas preguntas. ¿Creen que para Dios es importante la persona o no le importa?
Cuando tú dices yo lo hago para Dios, ¿en qué sentido lo estás haciendo? ¿Lo haces en el sentido de que no te importa lo que la gente piense? ¿O en qué sentido? El versículo 22, hablando al apóstol Pablo, le está hablando a los siervos. Y es que aquí había un contexto donde había un problema. Muchos de los siervos que trabajaban para amos, que eran cristianos, luego los siervos eran cristianos, hacían las cosas no para agradar a Dios, sino para agradar a ¿quién? A su amo. Y por eso el apóstol Pablo dice, no lo hagas para agradar a los hombres. Pero jamás el apóstol Pablo está omitiendo que cuando tú haces algo para Dios, no te importen las personas. Y ese es el error que muchos cristianos tienen y una forma de pensar totalmente equivocada. Y se los voy a demostrar. ¿Por qué dice el apóstol Pablo en el versículo 23 eso? Porque en el versículo 22 nos está diciendo por qué lo está diciendo. Si yo lo traslado al contexto de mi vida actual, ¿está de acuerdo que hay muchas personas que buscan agradar a los hombres? Incluso en el mismo contexto de iglesia, alguien puede hacer las cosas para agradar al pastor, para agradar a los líderes. Y es la frase que hemos escuchado en nuestro contexto coloquial. ¿Está haciendo qué? La barba. Hacer la barba es que yo hago algo para agradarle a él, porque sé que me va a retribuir con algo. Sé que si lo hago para él, pero ¿por qué no lo hago para alguien que no me puede retribuir nada? ¿No? ¿Por qué no lo hago para alguien que no tiene nada? ¿Por qué lo hago para alguien que tiene posición, estabilidad económica? ¿Por qué no lo hago para alguien que no tiene recursos? Entonces, en ese sentido, yo hago algo para agradarlo a él y estoy omitiendo totalmente que todo lo que haga lo tengo que hacer ¿para quién? Para Dios. Entonces se dan cuenta que realmente este versículo no omite a las personas. Y muchas veces muchos piensan así, hermanos, yo lo hago para Dios. O sea, si la gente no llega, yo lo hago para Dios, ¿qué me importa? ¿Es correcto, hermanos? ¿Es correcto a la luz de la Biblia? ¿Es correcto que Pablo lo dijo porque estos siervos estaban haciendo las cosas no como para Dios, sino para agradar a quién? ¿A sus amos? Por eso Pablo lo tiene que decir. Y por eso hay que leer a veces un pasaje anterior para entender el contexto de un pasaje en particular. Pablo jamás dice, y lo vamos a ver en la Escritura, que nosotros no nos debe importar la iglesia, o incluso no nos debe importar nuestro jefe. Si aquí la Escritura es muy clara, dice que todo lo que hagamos, ¿será que eso incluye solamente actividades de la iglesia? Y no vivimos como si la iglesia o la iglesia fuera el único lugar donde yo hago las cosas para Dios. ¿Por qué en el trabajo estás malhumorado? ¿Por qué en el trabajo no respetas a tu patrón? ¿Por qué en el trabajo refunfuñas de todo? ¿Por qué en el trabajo te quejas? ¿Se te olvidó que lo que dice la Escritura, que todo lo que hagas, lo hagas para Dios, o en el trabajo no aplica? ¿O en la universidad no aplica? ¿O en el hogar no aplica? Pero ¿sabe qué? Vivimos de una manera, de tal manera que en la iglesia nos comportamos de cierta manera diciendo que es para Dios, pero en nuestra propia casa donde usted vive atiende mal a su esposa. Y si su hijo le dice córtame las uñas, ¡ay no qué! Cochina, está todas sucias, córteselas usted. Ah, bueno, entonces no estás viviendo lo que dice la palabra, porque aquí en la iglesia, hermano, pásele, no, lo recibe. Y en la casa, ¿lo hacemos todo para Dios o no, hermanos? ¿O solamente hemos enfocado este pasaje a las cosas del contexto iglesia y eventos y actividades? Creo que ese ha sido un error que hemos caído, hermanos. Porque tenemos que la Escritura hace algo, tiene que transformar nuestra mentalidad. Y aquí en este pasaje encontramos algunas cosas de cómo Dios pide que se hagan las cosas, refiriéndose a cuando Pablo dice, y todo hacerlo como para el Señor. Lo primero que el apóstol Pablo dice, haced las cosas con un corazón sincero.
En algunas otras versiones dice, en lugar de corazón sincero, dice, hacedlo de buen ánimo, háganlo bien, trabajen de buena gana, háganlo con toda el alma. ¿Será que mi trabajo, en donde tú trabajas, haces tu trabajo con toda el alma? Oh. Imagínense que usted está atendiendo a clientes y llega un cliente y dice, oye, fíjate que quiero. A ver, espérame. ¿Cómo me dijiste? Y ya te entró una llamada. ¿Y qué me pediste? ¿Lo está haciendo para el Señor? ¿Sabe que un mal servicio garantiza no regreso? Y entonces estamos haciendo las cosas para Dios o para quién. Dice que esta palabra describe la acción del hombre que actúa o cumple la voluntad de Dios con toda su energía, con toda su alma. Así que un hombre o una mujer que hace las cosas o hace todo como para Dios, es alguien que está implicando un esfuerzo físico, un corazón dispuesto, que busca cumplir con excelencia todo lo que hace en su vida. Los que son estudiantes de la escuela, de la secundaria, universidad, sacas puras notas bajas, porque es una vergüenza que un estudiante saque notas bajas. Es una vergüenza porque a eso se dedican. Es una vergüenza como testimonio que un cristiano tenga puro 6. Eso es una vergüenza, hermanos, porque no estamos haciendo las cosas para Dios. Un cristiano tiene que tener de 9 para arriba. Y los padres debemos de exigir excelencia. Yo estudié en la universidad, ¿sabe que estudié el seminario teológico? ¿Cuánto saqué? 9.3, 9.4. 9.4 de promedio. ¿Sabe, hermano? Ese 9.4 me costó lágrimas. Lágrimas y desveladas. Una vez mi esposa se paró como a las 3 de la mañana al baño y yo estaba con una compañera haciendo una tarea de griego. Teníamos que traducir todo un texto y yo estaba así, sí, ¿cómo? Hermano, me costó, pero yo sabía por qué lo hacía y para quién lo hacía. Y salí como 9.3, y mi esposa cuando se graduó de la Universidad de Teología salió creo que con 9.6 o con 9.7, y le dieron un reconocimiento que se le entrega a los alumnos de mayor excelencia en la universidad. Y a veces decimos, ¿por qué solamente algunos sobresalen en lo académico? Sabe, hermano, todos tenemos el compromiso de ser excelentes estudiantes. Porque si lo hacemos como para el Señor, tiene que ser, ¿qué? Como dice esta palabra, con el alma. Nomás que nosotros hemos separado totalmente lo eclesial, lo de la iglesia, con mi vida diaria. Ya lo separamos. ¿Cómo atiende a su esposo? Ya llegó del trabajo, sí, ahí están las tortillas, ahí está, caliéntate, y luego me vienes y me haces un masaje con aceite, y luego tus pies todos callosos ahí llenos de hongo campechano. Nos debemos de autoexigir excelencia, no mediocridad. ¿Saben que la palabra mediocridad significa la mitad de un escarpado o una montaña? Y la persona mediocre es la que se queda a la mitad y no llega a la cima. Eso es mediocre. Es alguien que siempre llega a la mitad, no avanza, se conforma, se queda ahí. Yo ya llegué a la mitad y pues gracias a Dios, pues Dios me lo permitió, ¿no? Dios no quiere una iglesia mediocre, Dios quiere una iglesia que escarpe hasta la punta de la montaña y ponga una montaña y diga, aquí el nombre de Dios es exaltado, aquí esto es para la gloria de Dios. Y siempre que usted tenga un logro, nunca se le olvide darle la gloria a Dios. Porque así como Dios le permita tener un logro y que usted reconozca que eso viene de Dios y es para Dios, lo va a tener permanente. Pero así como usted se le olvide que eso viene de Dios y es para Dios, entonces usted está caminando al camino de que Dios te lo va a quitar.
Cualquier logro que tenga, acabe la primaria, acabe la secundaria, acabe un curso de un año, acabe su universidad, siempre diga, Dios, a ti te lo debo y es por ti y es para ti. Eso es excelencia, hermano. Este pasaje de hacerlo de corazón implica que tú haces las cosas no por obligación ni por imposición, sino como una reacción voluntaria de gratitud a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. ¿Cuánto ha hecho Dios en tu vida? Como dice la canción, yo te agradezco, pues, ¿por qué? Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y qué más. Yo lástima que no canto si no la cantaba ahorita. No quiero que se vaya del culto que cabe, ¿no? Yo te agradezco. Hacerlo de corazón implica hacerlo con pasión, con entrega, con dedicación. El problema es que a veces ni siquiera para las cosas de Dios las hacemos de esta manera, hermanos. El problema es que ni siquiera para las cosas de Dios nos preparamos para hacerlo con excelencia, para buscar la excelencia. Yo quiero decir una cosa, hermano, Dios es un Dios que merece excelencia de parte de sus hijos, no mediocridad. No se quede a la mitad de la montaña, suba, porque arriba hay algo mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo con el alma, con toda tu energía, con todo tu ánimo. A veces somos más dedicados para muchas otras cosas que para Dios mismo. Y uno mismo ha vivido o ha tenido esta experiencia, ¿verdad? A veces la gente es muy dedicada para un hobby, la gente es muy dedicada para un deporte, la gente es muy dedicada para ciertas cosas que le gustan y eso no está mal. De verdad, qué bueno que tiene un hobby, qué bueno que tiene pasiones, pero no deje que la pasión de Cristo quede en un lugar abajo de todas sus pasiones. ¿Por qué damos más dedicación a muchas otras cosas que para Dios mismo? Pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué será, hermana Maylin, que a veces nuestra dedicación, nuestra entrega es mayor para otras cosas y no Dios? ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermano Carlos? Falta convicción, falta compromiso. Y qué contraste que de la fuente donde viene toda bendición no le demos la importancia porque todo viene de Dios. ¿Está de acuerdo? Si todo viene de Dios, ¿dónde debería estar mi enfoque? Porque eres la fuente de toda bendición. Pero ¿sabe? Siempre nos vamos a las añadiduras y Dios siempre queda, bueno, y si me sobra un tiempo, a lo mejor llego. Y Dios simplemente exige de nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia. Dice la palabra de Dios entonces que todo lo que hagamos debe ser con excelencia para Dios. En el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. ¿Qué quiere decir, hermano? Que este versículo aplica a todo lo que tú hablas y a todo lo que tú haces. No solamente es lo que haces, es lo que hablas. No solamente es lo que hablas, es lo que eres. Si tú tienes una identidad clara en Dios, entonces usted va a reflejar un compromiso para las cosas de Dios serio. Otra cosa que el apóstol Pablo hace mención y que nos deja ver en este versículo es que la principal motivación de lo que hacemos, ¿cuál debe ser? Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué le motiva a llegar a la clase? ¿Qué le motiva a venir a la predicación? ¿Cumplir nada más? ¿O lo está siendo consciente de que usted al venir, obviamente, Dios es su prioridad? ¿Qué es lo que le motiva a hacer las cosas? ¿Qué es lo que provoca en su corazón levantarse? Hacer el esfuerzo. Hacemos el esfuerzo para muchas cosas, pero para Dios no lo hacemos de la misma manera, y ese tema lo tocamos el domingo pasado, ¿verdad? Hace como 15 días,
cuando hablábamos de los negocios del Padre y los negocios terrenales. A los negocios terrenales invertimos tiempo, recursos, vida y todas nuestras energías, y a los de Dios, a los espirituales, los hemos puesto por debajo de nuestro estándar como algo que parece que no tiene mucha importancia. Sin embargo, nunca olvide que la principal motivación de hacer todo lo que hace debe ser Dios. Si usted lo motiva a otra cosa, hermano, Dios tal vez no está en el trono de su corazón. ¿Para qué creen que yo estudié 4 años? Nada más de oquis para desvelarme. Porque dice, ay, no tengo nada que hacer, me quiero desvelar todos los días. Bueno, quiero llorar. Me mandaron un mensaje a una maestra que me desbarató porque mandó una tarea. No mandó una tarea el día que me tocaba y me mandó un mensaje que casi me desbarata y me puse a llorar ahí en la computadora y le dije a mi esposa, no, ya, ya no. Me dice, no, sí señor, usted sigue. Sí señora. Qué bueno es tener a alguien que te motiva. Qué bueno es tener a alguien que te empuja y te dice, no te rindas, sigue avanzando, sigue avanzando. Yo, es cierto, sí voy a poder. Y ahí me ve, no, sí, ya voy a mandar la tarea, maestra Ginda, ahí como loco. Hermano, de verdad, hermano, que a lo largo de esos 4 años, como por lo menos unas 5 veces pensé renunciar. Yo quería renunciar. Yo que dice, ya me cansaron esos maestros, ya. Esfúmalo. No. No sale maestra, no sé. ¿Ha querido renunciar? ¿Cuántos han querido renunciar? ¿Qué cree que te diga el Señor hoy? No. Usted, dice el apóstol Pablo, no es de los que retroceden. Usted es de los que avanzan, aún cuando hay oposición, aún en contramarea, aún cuando hay un desierto, aún cuando hay tormenta, aún cuando hay escasez, aún cuando hay problemas. Usted va a avanzar porque al final del camino yo le voy a dar la victoria, dice el Señor. Al final del camino tú vas a tener una gratificación, y lo dice la palabra, porque del Señor recibirás la recompensa. ¿De quién viene la recompensa? Viene de parte de Dios. Y Dios nos ha recompensado abundantemente a los que han decidido y a los que han entregado su vida para servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta recompensa viene del cielo, pero Dios utiliza humanos para bendecirte. ¿Cierto? Dios utiliza medios terrenales para traer bendiciones celestiales a la vida del hombre. No vaya a pensar que, no, pues como Dios me va a bendecir, si llega alguien y te dice, oye, fíjate que Dios puso en mi corazón, no sé, bendecirte con una ofrenda, bendecirte con una dispensa, no, porque mi bendición viene del cielo, no viene de ti. ¿Ah? Y si alguien le quiere bendecir con una ayuda, con lo que sea, hermano, no. La Biblia dice que mi bendición viene del cielo. Dios usa a seres humanos. Dios usa hombres. Es más, Dios a veces usa a gente no creyente para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? De repente tu jefe que no es cristiano te dice, eres ascendido. ¿Oye? Sí. Porque Dios promueve a todo aquel que hace las cosas como para Dios. Dios promueve. Dios da ascensos terrenales y celestiales. ¿Cree que vale la pena hacer las cosas para Dios, hermano? Nos vamos a un nuevo lugar, pero eso no implica que no tengamos que modificar acciones que revelen que en la iglesia hay excelencia y que no somos iguales. Y que no venimos arrastrando patrones de conducta que son equivocados y algunos antibíblicos. No podemos ser mediocres en el camino de Dios, porque Dios nos llama a la excelencia. Lo que empiezas, acábalo. Basta ya de dejar las cosas a la mitad. Basta de dejar la prepa a la mitad, la secundaria a la mitad, la carrera a la mitad, las relaciones a la mitad, que a la primera dice, ya me rindo, yo ya, no. Sea perseverante, sea aferrado, sea diligente, porque Dios no promueve la mediocridad, Dios promueve la excelencia en sus hijos. Están como dicen muchas personas, ¿no? Yo lo hago de corazón para el Señor y voy a cantar, ¿no?
Y pasa, hermano, y una voz que hace temblar al infierno, tan horrible que está la voz. Y dice la persona en su corazón inocente, pero es que yo lo estoy haciendo de corazón para el Señor. Pero no cantas nada, Dios mío, no cantas, cámbiate de ministerio. No le estoy hablando a nadie de alabanza, ¿eh? No creo que es personal, no, espérense. No se me vayan a sentir. Es un ejemplo. Son bien sentidos. Son bien sentidos, man. Pero no he escuchado a personas que hacen las cosas mediocremente. No, yo lo hago de corazón. ¿Se ha escuchado a alguien así? No, pues yo lo hago de corazón. Oye, pero está bien mal hecho. No, pero lo hago de corazón para Dios. ¿Está bien o está mal, hermano, una persona que dices? No tiene que ir con Colosenses 3:20 y decir, haz las cosas con la excelencia, porque Dios te pide excelencia. Y si no es tu ministerio, bájese y busca otra cosa, ¿no? No lo estoy diciendo a ustedes, hermana, por favor. Porque me ponen una cara así como, eso es para mí. No utilizo ese modus operandi. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Aquí no pasa. No busque hacer las cosas para agradar a los hombres. Y en ese sentido, implica que no hagas las cosas, que tu motivación no sea agradar a las personas. Esa no debe ser tu motivación. Tu motivación es agradar a Dios, y dice Dios que entonces cuando tú buscas hacer las cosas como para Dios, Él te da el favor de los hombres para quedar bien incluso con ellos. No estoy levantando una revuelta de enemistad contra las autoridades terrenales. Estoy diciendo que cuando tú haces las cosas bien para Dios, Dios te derrama de su gracia y su favor, e incluso Dios te honra en frente de los hombres. Amén. No vaya a malinterpretar. Dice Gálatas 1:10, hablando del apóstol Pablo, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pablo nos deja ver que la motivación de hacer las cosas, ella va a predicar también. Amén, va a ser predicadora. Pablo nos deja ver que la motivación incorrecta para hacer algo es que lo hagamos para agradar a los hombres. Nunca haga las cosas para agradarme a mi hermano. Te lo prohíbo. Te lo prohíbo. Jamás haga las cosas para agradar a un líder. Jamás. Que su motivación sea el Padre Celestial. Y entonces el Padre Celestial le honrará incluso en público. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo haces cuando nadie te ve, lo haces como para Dios, como cuando dice Jesús hablando de la oración que oras en secreto, dice entonces, ¿yo qué? ¿Te voy a qué? A honrar. ¿En quién? En lo público. La honra bíblica es correcta. Porque hay personas que he escuchado decir, no, como yo, pastor, yo no puedo recibir un reconocimiento. Equivocadamente esta persona piensa. Dios nos dice que si tú oras en lo secreto, Él te va a honrar, ¿dónde? En lo público. Es decir, Dios nos da reconocimientos, hermano, porque es un buen padre. ¿A qué hijo no le gusta que su padre lo reconozca? Dígame. ¿No se siente bien cuando alguien te reconoce, hermanos? Que te digan, bien, Isra, vas bien con los jóvenes, con las adolescentes. ¿No te sientes bien, Isra? Y creen que nuestro Padre Celestial no se preocupa por nuestro corazón, que a veces nos dice, bien, Edgar, estás venciendo. Bien, Edgar, te estás guardando. Bien, Edgar. Dios también nos da ese incentivo en el corazón, porque como seres humanos lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el reconocimiento de Dios, pero cuando tú haces las cosas como para Dios, este reconocimiento viene en automático. ¿Cómo debemos de hacer entonces las cosas a partir de hoy? Como para Él. Esa es la principal motivación. Nos vamos a ir a un nuevo lugar y todo lo que hagamos, si usted barre, si usted limpia el baño, ¿cómo lo va a hacer? Como para Dios. Si usted lo pueden recibir personas en la entrada, ¿como quién? Para Dios. Si las maestras enseñan, ¿cómo lo van a hacer? Como para Dios. Si usted le toca lavar el piso, ¿cómo lo va a hacer?
con alegría, contento, porque Dios no puede promover a alguien que en lo poco no es fiel. Dios promueve a las personas que en lo poco son fieles, les da un ascenso en la tierra también, porque Dios promueve la fidelidad de nosotros. Ahí nos vayamos a volar, hermanos, agárrense. Agárrense unos a otros, porque... Pero nos vamos para el cielo, no se preocupe. De aquí hasta allá, hermanos. Directo. Agarren a la bebé, ya todavía está muy chiquita. Todavía le falta bien. Oye, no me pusieron nada. Ah, sí. Me iba a reclamar a los que quieres. Punto número 2 y último, hermano. Sé que se va a sorprender de mi mensaje tan corto, pero entiendo las circunstancias. Pero ya me desquito, no se preocupe. Una predicación de 2 horas. ¿Quién la va a aguantar? ¿Sí, digan? El que se duerma como en la primaria. Órale. Mateo 25, vayan todos a Mateo 25. Vamos a ver ya lo último. Mateo 25, versículo 31, y después nos la saltamos al 35. Mateo 25, versículo 31, y luego nos saltamos al 35. Le voy a demostrar cómo lo que hacemos para Dios tiene que ver directamente con la iglesia y con las personas. Ya está ahí Mateo 25, 31. Dice ahí, hablando de Jesús, es lo que yo quiero aclarar, que es Jesús quien habla. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ya comienza a hablar acerca del juicio de las naciones. Comienza a hablar de Jesús. Y luego el versículo 35 dice, vaya ahí, hablando Jesús. Aclaro eso, hablando Jesús. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel, no me gusta la Reina Valera por esto, y venisteis a mí. Entonces los justos, hablando del pueblo de Dios, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, hablando de Jesús, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? Cuando yo digo hago las cosas para Dios, ¿significa que no me importan las personas? ¿Qué está diciendo la palabra? Que si yo sirvo a Samuel, ¿a quién le estoy sirviendo? Entonces sí importa lo que él siente, ¿verdad? Sí importa el servicio que él recibe, sí importa lo que está recibiendo del ministerio que Dios me dio, sí tiene importancia. No es que yo digo, hago las cosas para Dios y no me importa a nadie. No, sí te tiene que importar. ¿Por qué? Porque hay una razón de suma importancia. Efesios 5:25, vaya a la escritura, Efesios 5:25, y que alguien lo lea en voz alta. Esa es la razón, ahí viene la razón por cual es importante. Efesios 5:25. Sí, mi hermano, alto, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La predicación no es para los esposos, pero hay una forma de amar a las esposas, como Cristo, imagínense eso. Pero fíjense lo que dice, hace la comparación, que el amor que tiene que tener el esposo es del mismo amor que Cristo amó a la iglesia. Y dice ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, que Jesús dio su vida por la iglesia. ¿Creen que para Dios es importante entonces la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Levante su mano y diga, yo soy la iglesia. Entonces pregunto, cuando yo digo, es que yo lo hago para Dios, ¿tiene que importarme la hermana? ¿Tiene que importarme Valeria, Saraí? ¿Tiene que importar mi servicio con ellos o no tiene nada que ver? Porque cuando yo doy un servicio de excelencia para ellos, ¿para quién lo estoy haciendo directamente? ¿Cuántos pensaron que eso no importaba, hermanos?
Que decía, no, pues yo lo hago para Dios. Y entonces, pues no importa, yo barro y ahí dejo los 3 basuras, además es para Dios. No, yo canto horrible, pero lo hago de corazón para el Señor. ¿No? Pásate. Estamos a una semana, 2 semanas máximo de estar en un lugar más grande, más amplio. Un lugar donde sin duda creo en mi corazón que Dios se va a manifestar y que Dios está preparando una buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo requiero algo de la iglesia. Y se lo digo de frente, yo requiero excelencia para los que llegan. ¿Has escuchado la historia de que en una ocasión en una iglesia llegó una muchacha de falda corta, de la vida fácil, y el ujier cuando la vio llegar, le dijo, va llegando y dice, aquí espérate. Y el ujier se acerca a la pastora y dice, oye, es que mira cómo viene. Vela, ¿a poco ella va a entrar a la iglesia? ¿Qué creen que pasó? Dice, no, aquí no aceptamos este tipo de personas. Y eso pasa en las iglesias, hermano. Llega el drogadicto, llega el indigente. ¿Y qué dicen algunos pastores? No, yo este ministerio no lo tengo, el de alcohólicos. ¿Y entonces qué ministerio tenemos? ¿No es levantar gente? ¿No es levantar al caído? ¿No es ayudar al roto a que su vida se restaure? Porque si no tenemos ese ministerio, hermanos, de restauración de vida, entonces la iglesia no sirve para nada. No es que aquí solamente se sientan los elegidos. Chosen. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que en el reino de Dios hay estatus? ¿Quién dijo en el reino de Dios que unos son mejores que otros? ¿Quién dijo? El apóstol Pablo en Corintios, hablando de los dones, dice que todos son necesarios y que nadie es menor que el otro. Que todo ministerio, el que predica es necesario, el que reciba a alguien es necesario en la puerta, el que limpia el baño es necesario, la que hace la comida es necesaria, el que enseña a los niños es necesario. Todo ministerio es necesario en el cuerpo de Cristo y todos tienen la misma importancia y el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios. Aquí no hay nadie mejor. Aquí lo que hay son diferentes funciones. Eso sí hay, y eso lo aclaro. Cada uno tiene una función diferente, pero todos tenemos el mismo valor delante de Dios. No hay iglesias donde algunos son como que parecen del VIP. No hay iglesias así. ¿Has estado en iglesias así? Donde algunos, aquí se sientan solamente los de alabanza. Caramba, ¿ustedes que compraron la silla o qué? ¿La compraron? ¿De quién es la silla? ¿De quién es esto, hermano? Nada es nuestro aquí, hermano. Todo es de Él. Todo es para Él. Y todo es por Él. Yo requiero de ustedes, hermanos, que cuando estemos en ese lugar, el servicio que a usted le toque, lo dé. Que su excelencia sea tal que la gente no se quiera ir. Que su atención o sea tan cordial y tan amable que la gente se sienta abrumada porque usted es una persona que sabe recibir a las nuevas personas. Que cuando venga un alcohólico me lo sienten aquí, me lo sienten en un buen lugar para que escuche la palabra. No es hasta allá atrás, pastor. Y entonces vamos en contra de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Porque Jesús se sentaba con pecadores, se sentaba con rateros, se sentaba con suicidios, se sentaba con lo peor. Y los fariseos lo juzgaban porque decían, ¿cómo se sienta con pecadores, amigo de pecadores? Pero Cristo no vino por lo sano, Cristo vino por lo enfermo, por lo roto, por lo destruido, por lo perdido. Cristo vino por ellos. Y si Cristo vino por ellos, entonces también la iglesia está por ellos y para ellos y no para nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Si usted ve a alguien que es elitista aquí, dígame. Porque aquí yo no voy a permitir eso, hermano. Aquí no. Si en otra iglesia lo hacen, si en su casa lo hacen, no me importa. Aquí en la iglesia todos valemos lo mismo. No me importa quién sea usted. Si tenga una buena posición laboral, si tenga estudios o no tenga, para mí eso no hace una diferencia. Para mí usted es una persona que necesita de Dios. Es una persona que requiere asistencia, que requiere ayuda, que requiere la ayuda de Dios, pero también que requiere la ayuda del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está para edificar la iglesia, no para tirarla, no para destruirla, no para juzgar, sino para ayudarnos unos a otros. Y si estamos aquí es solo por su gracia, por su misericordia, porque antes de estar aquí estábamos perdidos sin Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se están abriendo las puertas, hermano. A Gerardo lo invitaron a una estación de radio. A mí me invitaron a un AA para dar una plática. ¿No cree que Dios quiere algo más con nosotros? Y sabe, hermano, aquí hay de dos. Usted entra al río o se sale. No hay de otra. Pero yo no sé si usted quiere ser partícipe de lo que Dios va a hacer aquí. Porque Dios va a hacer algo grande. Y algo grande viene para este lugar. Porque cuando la iglesia de Dios ora, el infierno tiembla y los milagros se dan. Cuando la iglesia de Dios dobla rodillas y busca la presencia de Dios, Dios trae su favor, trae milagros, abre puertas, porque aunque hay oposición, el que está con nosotros es mayor y Él nos va a dar la victoria por sobre cualquier desierto y cualquier problema que se manifieste en nuestras vidas. Él va con nosotros. Yo le platicaba al hermano Polo, y si un día abrimos un AA, y si abrimos un lugar para atender mujeres, y si abrimos un comedor para niños, ¿quién dice que no? Yo le decía al hermano Polo, ¿sabe, hermano? El problema no es eso. El problema es que nosotros nos limitamos. No, ¿cómo cree que? Si no hay dinero, pastor. Y sabe, se nos olvida las palabras que decimos con nuestros labios. Dios es el dueño de todo. Pero pareciera que para nosotros no. Porque decimos, no nos va a alcanzar, pastor. O sea, tú mismo y yo mismo estamos deteniendo la bendición. Porque si no hubiéramos dado este paso, hermano, seguiríamos allá. Pero nosotros no nos quedamos allá porque no nos hemos conformado con lo que Dios ha hecho. Ahora vamos para acá. Y para acá vamos a conquistar porque Dios está con nosotros. Porque yo sé que Dios está con nosotros y estoy viendo su poder y su manifestación. La iglesia no se quedó allá. La iglesia está aquí. Y es usted y soy yo. Y donde va la iglesia va Dios. Y donde va Dios va su Espíritu Santo. Y donde va su Espíritu Santo, los corazones son redarguidos al pecado, de pecado, y buscan de Dios y buscan arrepentimiento. ¿Sí o no? Ayer cuando estábamos en el ayuno, pasó un señor. Dice, ay, yo cuando pasé aquí sentí como que algo. Que sus palabras fueron como raras. Pues, ¿qué sintió? Dice, gracias, sí, Señor. Dice, no, aquí. ¿Sabe, hermano? La presencia de Dios es como un imán que nadie puede resistir. Pero ¿sabe cómo vamos a tener presencia? Buscando su rostro. Ahorita estamos aquí, en una carpa, en 15 días en una gran estructura, y en un año no sé dónde, hermanos. Porque yo estoy seguro de que Dios quiere algo más con nosotros. ¿Y sabe cuántos quieren ser parte de esto? Levante su mano. Y yo quiero ser parte. Levante todo su mano. Tú también, Sarita, tú también. Y yo también quiero ser parte de todos, hermanos. Porque aquí no hay preferidos. Aquí hay siervos y siervas. Si yo crezco, ustedes crecen. Aquí no nomás es el pastor que crezca. Aquí si el pastor crece, la iglesia tiene que crecer. Póngase de pie, hermano.
la de Crontista. Ah, bueno, échale. Ay, guarda que está ahí. Aleluya, Señor.